importancia de la lectura, donde vimos 3 niveles. ¿Qué niveles eran estos? Muy buenos días, eran los niveles inferencial, literal y la crítica también. Sí, el primero sería el comprensivo, ¿no? O literal. Comprensivo, inferencial y crítico. Va aumentando el nivel de dificultad. El comprensivo, ¿alguien puede dar alguna definición? Yo, licenciado, William, dime. bueno, por el comprensivo entendemos aquella comprensión y aquellas preguntas que siempre se responden literalmente con lo que está en el texto. Todas las respuestas van a salir del texto y es lo que se encuentra en el texto. Perfecto. Bien. ¿Qué es lo que nosotros llamamos una lectura inferencial? Lisa Lanoca. O cualquiera, Lisbeth. Lisbeth. Trata de descubrir las nuevas enseñanzas. Sí, aparte de, ¿a partir de qué? Yo, por favor. Ángela, adelante. Ya. La lectura inferencial es un nuevo conocimiento que no se encuentra en el texto, que lo sacamos nosotros mismos, pero a base de la lectura. Bien. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, la frase que nos dio ayer fue que a caballo regalado no se le mira los dientes, que literalmente lo que sería que a un caballo no se le puede mirar los dientes, pero en una lectura inferencial sería que todo lo regalado que uno da no se le puede criticar o juzgar porque es regalado. Perfecto. Y finalmente, ¿a qué nosotros denominamos una lectura crítica? Licenciado, aquí. Eri, adelante. Bueno, una lectura crítica más que todo se pone a analizar el texto central. Implica el examen crítico de los conceptos utilizados, así como se empieza a criticar más a fondo, es decir, que busca profundizar el texto y su simbología más que todo, tomando el tema central y las ideas centrales y viéndolo desde una percepción más allá. Perfecto. Es una lectura más personal, ¿verdad? Pero antes de hacer una crítica debes tener un antecedente, es decir, conocimientos previos para dar una opinión personal. Para dar tu opinión, ¿no? ¿Verdad? Como les había dado ese ejemplo, si a ustedes les llega un mensaje de alguna promoción que ustedes saben que es una estafa a su WhatsApp, pero si ustedes no tuvieran un antecedente, ¿a qué me quiero decir con un antecedente? Es decir, que no han escuchado sobre este tipo de estafa o no han tenido, digamos, información por la televisión o por un amigo o por sus familiares, ustedes fácilmente hubieran podido caer en este tipo de estafas. Es por eso, para una lectura crítica siempre tener un antecedente, un conocimiento previo sobre el tema, para dar tu opinión, tu crítica, tu posición. Esto puede llevar, digamos, a diferentes lecturas que pueden tener con temas políticos, temas religiosos, temas de cualquier índole donde se pueda poner una posición. Ese es un paso más allá. Otros autores mencionan que hay un nivel más, que sería el nivel creativo, que a partir de la lectura ustedes puedan crear nuevos textos. Pero nosotros vamos a tener solo hasta estos 3, ¿ya? Nivel comprensivo, nivel inferencial y el nivel crítico. Después, hemos visto también que en la lectura se divide tanto en forma y fondo, ¿verdad? La forma es la estructura, cómo se estructura un texto. Es decir, este se estructura a base de párrafos, los párrafos con oraciones, las oraciones con palabras. Esa es la forma. El fondo, ¿qué sería el fondo? Tal vez podría ser el título, el tema y la idea principal, profesor.
Sí, va por ahí. El, el tema es en sí la coherencia que tiene el texto. Está bien en la idea principal, las ideas secundarias, cómo giran alrededor de la idea principal para que no se pierda un hilo conductor. El escritor siempre va a intentar que la lectura sea eh, desde, ¿cómo se llama? Como un hilo conductor, que las oraciones y las ideas principal sea solo, bueno, básicamente una, ideas secundarias que giren alrededor y que ayuden a la idea principal. Ese es el contenido, la esencia del texto. Es lo más complicado de armar, porque la forma van a ver que, bueno, la forma es básicamente la ortografía, la puntuación, la acentuación, la organización de oraciones, la organización de párrafos. El fondo es el conocimiento que el autor o el emisor está transmitiendo. Para hacerse entender bien, tiene que estructurar perfectamente su idea principal. Esta idea principal o idea que quiere transmitir tiene que estar abordada y apoyada por ideas secundarias. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces, ¿qué sería el tema de un texto? ¿Alguien? Licenciado, disculpe, Valeria, creo que no está compartida la pantalla. no estoy compartiendo nada, todavía nada. Le pensé que era el señor, muchas gracias. Ok. ¿Qué Aquí, sería, licenciado, Eddie? A ver, bueno, en sí creo que sería el asunto global del que trata el texto, el tema de lo que va a digerir todo el texto en sí. Creo que ese sería. el tema sí sería el asunto del que se va a hablar. ¿Y qué sería la idea principal? Licenciado, la idea principal es de lo que se quiere lograr con todo el texto a lo que creo. No estoy segura. Sí, básicamente es qué vas a hablar del tema. Por ejemplo, si nosotros tenemos un texto de alguna bicicleta, vamos a hablar de bicicleta. El tema sería la bicicleta. Pero ¿qué cosa vamos a hablar de la bicicleta? Bueno, entonces que es un vehículo que es económico para el transporte. Nuestra idea principal es de dirigir toda la información a ese punto, que sería un vehículo económico de transporte, que aunque puede llevar a dos personas, es más económico, mejora la circulación por el mismo ejercicio que se hace. Todos esos argumentos tienen que ayudarnos a nuestra idea principal. Bien, ¿qué más teníamos? Eso hemos visto y bueno, ahora teníamos que ver sobre el razonamiento verbal, ¿verdad? ¿Qué es el razonamiento verbal? ¿Podría responder yo, por favor, profesor? Razonamiento verbal, ¿qué sería? Que debemos pensar y sazonar antes de hablar o antes de hacer algo. Sí, básicamente es pensar antes de hablar o pensar antes de transmitir escribir, ¿verdad? Licenciado, ¿puedo complementar? Adelante, Eddie. Aparte de pensar antes de hablar, creo que también es el tema de que interpretamos y analizamos la información que estamos recibiendo, ya sea de una persona de manera verbal o de un texto, para interpretarlo de nuestra propia forma y argumentando o complementando al momento de mostrarlo hacia un receptor. Bien, es verdad, porque nosotros en la forma oral, nosotros podemos indicar muchas palabras y nuestra mente rápidamente tiene que identificar qué palabras se profiere y el receptor tiene que decodificar ese mensaje y es en cuestiones de segundos. Al tener ustedes un bagaje léxico grande, utilizan mejor las palabras. Es diferente cuando ustedes se dirigen
a una persona con un estatus mayor, por ejemplo, un profesor, un docente o el director, o es diferente cómo se comunican con sus amigos, sus compañeros o hermanos. Eso es lo que nosotros denominamos lenguaje formal o lenguaje informal. Por ejemplo, si nosotros comunicamos en un lenguaje formal con un amigo, un saludo puede ser, hola muchacho, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué cuentan así? Incluso la entonación cambia. En cambio, cuando se dirigen a un profesor o a una persona con un estatus, bueno, como el director o un docente o un director de carrera, el trato es diferente. Por ejemplo, se dice buenos días, señor director, o buenos días, licenciado Paco. Ven cómo cambia ya no es algo horizontal, el trato ya no es horizontal, el trato es vertical. Ese es un trato formal y informal. El razonar indica que ustedes tienen que buscar las palabras exactas para que su mensaje sea el correcto y el apropiado. Y justamente ahí nos hemos quedado. Entonces, continuemos. A ver, ¿dónde estábamos? Bien. Se observa, ¿verdad? Sí, licenciado, se observa. Sí se observa. Ok, muy grande. Ok. Entonces, se considera el razonamiento verbal el pensar y luego hablar, lo que cual supone un uso consciente y razonado de las palabras. Esto para que llegue el mensaje correcto hacia el receptor. Para mejorar su razonamiento verbal, existen tienen que practicar los sinónimos, los antónimos, las analogías, las oraciones incompletas, la lectura. Estos dos seguramente ya los conocen muy bien, ¿no? Los sinónimos y los antónimos. Y eso es lo que justamente vamos a practicar hoy día. Vamos con los sinónimos. No, primeramente hagamos un repaso sobre lo que es un campo semántico. Habíamos dicho que el campo semántico son todas las palabras que componen un léxico de un idioma, que mantienen una diversidad de relaciones asociativas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que asociar las palabras según rasgos que se puedan ser compartidos. Por ejemplo, si tenemos deportes, podemos decir fútbol, voleibol, básquetbol. Si queremos hacer un campo igual, mucho más, un campo semántico un poco más pequeño, o sea, más delimitado, sería, a ver, deportes, ¿cómo se llaman? Deportes, bueno, tipo de defensa personal, por ejemplo. ¿Qué tipo de defensa personal conoce? Boxeo. ¿Qué más? Kickboxing, boxeo, Karate, Taekwondo. taekwondo, boxeo, jiu-jitsu. Todos esos son un deporte de contacto, ¿verdad? Siguen siendo del campo semántico de los deportes, pero este es un campo semántico un poco más delimitado, que sería el deporte de contacto, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos delimitar en campos semánticos las diferentes palabras, ahí nos lleva justamente lo que podríamos definir los sinónimos y los antónimos, que van a ver que tienen
eh, una facilidad para ubicarlos. ¿Qué son los sinónimos? Diremos que los sinónimos son las palabras que están comprendidas en el mismo campo semántico, pertenecen a la misma clase gramatical y sobre todo poseen significados parecidos. ¿Conocen la palabra clase gramatical? ¿A qué me refiero con clase gramatical? ¿Conocen ese término, clase gramatical? ¿A qué me refiero? ¿Mm? Son las categorías gramaticales. Categorías gramaticales, ¿como ser? ¿Pertenece a una palabra? Sí, El, la, los, ¿Cómo dividimos las palabras en categorías gramaticales? Sustantivo, pronombre, verbo, adjetivo, Posiciones, confusiones y artículos. Interjecciones también. Variables y invariables. Justamente es eso. Variables y variables también. Ujú. Ahora, entonces, mismo campo semántico. Tienen que pertenecer a un mismo campo semántico. Por ejemplo, deportes. Fútbol, básquetbol, bueno, deportes con pelota. Fútbol, básquetbol, tenis. Eso sería un campo semántico. Misma categoría gramatical, que sería entonces los que son sustantivos, los que son verbos, los que son adjetivos. Esos son las mismas clases gramaticales. Para que sea un sinónimo tienen que tener tres, estos tres, que serían el mismo campo semántico, la misma clase gramatical y poseer el significado parecido. Con esos tres, ustedes pueden identificar que es un sinónimo. Por ejemplo, tenemos ahí, boda o matrimonio. ¿Tiene la misma carga semántica? Campo semántico, sí. Va relacionado a la unión de parejas, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería la clase gramatical? Sustantivo. Boda es sustantivo, matrimonio es sustantivo. ¿Cuál sería el significado parecido? Bueno, que es la unión de una mujer y un hombre, ¿verdad? Sí. Boda y matrimonio. Ahora, ¿cómo se puede identificar que es un sinónimo, casi total? Porque, bueno, vamos a ver que no son todos sinónimos totalmente con el mismo significado. Porque en una oración pueden cambiar esa palabra. Por ejemplo, la semana pasada mi prima asistió a un matrimonio. Si nosotros podemos cambiar ese matrimonio por boda, entonces es un sinónimo, bueno, casi total. A la semana pasada mi prima fue a una boda. ¿Se entiende, verdad? Tiene el mismo significado. La semana pasada mi prima fue a un matrimonio. La semana pasada mi prima fue a una boda. Eso es sinónimos. El utilizar los sinónimos indica que hagas tu texto un poco más complejo, que no sigas repitiendo la boda, la boda, la boda, la boda, que puedas utilizar otras palabras con el mismo significado. Los ejercicios que se utilizan para practicar las bodas, bueno, practicar los sinónimos, son estos. Donde te indican, ¿no? ¿Cuál de las alternativas tiene el significado más parecido a la premisa? Bastante, donde hay una palabra, ¿verdad? A la que nosotros tenemos que buscar un significado, bueno, un significado parecido en las demás palabras. Si tenemos la premisa bastante, los incisos A, B, C, D, E son las palabras que tenemos que encontrar, donde tenemos que encontrar el sinónimo. Bastante puede ser excesivo, puede ser suficiente, puede ser superior, puede ser enorme, puede ser vasto. Primeramente buscamos si son de la misma categoría. Bastante. Es un adjetivo. Entonces, superior, enorme, vasto. El único que podría ser con la misma categoría, bueno, con el mismo campo semántico sería suficiente. Tengo bastante información
para mi trabajo de investigación. Tengo suficiente información para mi trabajo de investigación. ¿Ven cómo puede ser reemplazado fácilmente la palabra con su sinónimo? Ahora veamos los antónimos. Los antónimos, de igual manera, buscan alcanzar los siguientes objetivos: desarrollar la capacidad de abstracción, lograr mayor precisión en el manejo de las palabras, predisponer la mente para el estudio, mejorar la comprensión del mundo. Cuando nosotros buscamos ver la realidad, la antonimia y el proceso de abstracción, nosotros observamos, como les había mencionado, ¿verdad? Dos formas, una informal y una formal de saludo. Una persona que es tu compañero o amigo de curso, de clase, la tratas de diferente forma que a una persona que tiene un estatus mayor que tuyo. Puede ser tu jefe de trabajo, puede ser tu profesor, puede ser el director del colegio. Un saludo informal se lo utiliza si son personas cercanas a ti, con quienes has tenido una relación cercana. El saludo formal se usa en una situación de trabajo, negocios o estudio. Ahí encontramos la antonimia, lo que sería un saludo informal de un saludo formal. Bueno, la etimología de la palabra no lo vamos a ver. Veamos en sí qué sería la antonimia. Es la relación de contraste u oposición de significados, es decir, la contrariedad de significados. Es considerada como una de las relaciones semánticas más importantes y como un fenómeno contrario a la sinonimia. Eso quiere decir que es lo contrario a los sinónimos. Si por un lado nosotros buscamos el significado parecido en los sinónimos, en los antónimos es todo lo opuesto. Por ejemplo, salud, enfermedad. Alegría, tristeza. Primavera, invierno. Malo, bueno. Blanco, negro. Es todo lo opuesto. ¿Qué vínculo existe entre la antonimia y el campo semántico? Perdón, ¿alguien quería preguntar algo? Si bien un campo semántico integra palabras con rasgos significativos comunes, ellos no suponen que todos los rasgos sean coincidentes. Así habrá palabras que, a pesar de compartir un mismo campo semántico, presentan rasgos diferentes y hasta contrarios, como es el caso de los antónimos. Verán que tienen las mismas características que los sinónimos. Para que sean un antónimo, los vocablos son tres los requisitos. Uno de los requisitos es que ambos estén referidos en el mismo campo semántico. Esto es igualito a los sinónimos, ¿verdad? Tienen que pertenecer al mismo campo semántico. El segundo requisito es que las dos palabras deben pertenecer a la misma clase gramatical. Es lo igual que los sinónimos. Mismo campo semántico, misma clase gramatical. Lo único que lo separa de los sinónimos es que poseen significados opuestos. En los sinónimos tienen significados parecidos. Acá es significados opuestos, simplemente es eso. ¿Preguntas hasta aquí? Nada. Vamos a conocer los tipos de sinónimos y las... Bueno, vamos a ver. Pero veamos primeramente... Primeramente veamos si pueden hacer una pequeña práctica. Les voy a enviar un enlace para que lo puedan realizar, una práctica de sinónimos. Va a tener esta premisa que les he mostrado acá. Es decir, va a tener una palabra del que tienen que buscar su sinónimo. Son 10. Intenten hacerlo con su conocimiento previo. Después lo buscan en un diccionario si se han equivocado o no.
¿Ya? A ver, déjenme verlo. ¿Dónde está? Está bien. Listen, no sé si podría compartir en el grupo de WhatsApp, ya que son dos grupos que están Perfecto. divididos en la clase. Por favor. Gracias. Ya está el enlace, está en el grupo de WhatsApp. Unos 7 minutos, ¿les parece? Bien. Entonces, adelante. Sí, ahorita. Ok, gracias.
Bien, ¿cómo les fue? Veamos. Tienen que practicar un poco más de sinónimos. Pero bueno, también eran palabras muy rebuscadas. A ver. Veamos. Para la primera palabra. Estruendo. ¿Cuál era la respuesta correcta? Fragor. Fragor, bien. Para desatino. Desliz. Desliz. Para desdoro. Deshonra. Deshonra. Para certeza. Convicción. Convicción. Para repliegue. Retirada. Para rufián. Abyecto. Sinóptico. Sintético. Sintético. Renombre. Prestigio. Abscisión. Extirpación. Extirpación. Presencial. Bien. Para enjundioso. Esencial. Esencial. Bien. Son palabras un poco rebuscadas, ¿verdad? Por ejemplo, ese desdoro. Después ese... ¿Qué otra palabra? Sinopsis. Abscisión. Son palabras que, bueno, el practicar este tipo de ejercicios ayuda para que su vocabulario crezca. Es por eso que, bueno, es bueno que ustedes practiquen y la lectura les hace mucho bien para conocer nuevas palabras. Palabras que no entiendan en un texto, a su lado tienen que tener su diccionario. Siempre intenten buscar y conocer nuevas palabras para que su vocabulario crezca.
Al tener un vocabulario mayor, podrán transmitir bueno, el mensaje de una forma más precisa, que es lo que se quiere. Llegar a transmitir el mensaje de una forma más precisa, correcta y de una forma que el receptor lo pueda entender fácilmente. Y bueno, ahora veamos cómo les va con una práctica de antónimos. ¿Les parece? ¿Dónde? Sí, está bien. Práctica de antónimos. Sí, vamos a... Bien, al grupo de WhatsApp igual lo voy a enviar. Gracias, Licen. Perfecto. 7 minutos igual.
Disculpe, Lice, lo que mandó ese enlace, Sí, dime. ¿para qué es? Porque me salí y que no tenía mucha señal. Bueno, es una práctica de antónimos. 10 preguntas. Ah, ya está bien, gracias. Bien, veamos cómo les ha ido. Tenemos la mayoría sobre 6, aunque algunos están bajos. Pero bueno, solo es para que practiquen, no es evaluativo, no es sumativo esto. Simplemente es para que practiquen ustedes. Resolvamos. Antónimos. Bien. Coenestar. Denunciar. Denunciar. Bien. Incipiente. Avanzado. Avanzado. Omisión. Cumplimiento. Facundo. Lacónico. Asiduo. Infrecuente. Umbroso. Iluminado. Vaído. Recuperación. Coercer. Liberar. Calicinoso. Despejado. Bien. Ok.
Esas prácticas son un poco... la otra parte de los... lo que entienden, bueno, lo que quiero que entiendan es que los sinónimos están divididos en otros aspectos, como pueden ser sinónimos conceptuales, diferenciales, contextuales o connotativos, pero lo que quiero que entiendan simplemente es que los sinónimos son con significados iguales o parecidos, y los antónimos son con significados opuestos. Eso nomás. Estos ejercicios es para que mejoren tanto su vocabulario, su léxico. Y bueno, ahorita nos faltarían las analogías y oraciones incompletas, pero ahorita va a ser muy repetitivo eso. Eso lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿ya? Vamos con algo de la escritura, para que sea más entretenido. Ahorita vamos a ser más cansados de esa parte. Dime. No sabía el significado de lacundo y lo acabo de buscar en Google y me dijo, busqué y dice que es un término que se refiere a una persona, bueno, para mí que era tímido el licenciado, porque lacónico nos dice se refiere a un estilo de comunicación que es conciso. ¿Dónde está eso? En los antónimos, licenciado. El antónimo de Facundo, lacónico. Lacónico. Tímido. Debería ser tímido, creo, licenciado, pero no sé. No, está bien. A ver. Facundo. Locuaz, gasullo, lenguaraz, antónimo. Sería entonces... Facundo, que habla mucho y con facilidad elocuente, es lo que sí quiere significar. Lacónico, que la respuesta correcta significa que usa pocas palabras, que es conciso, ¿no? Es por eso que es su antónimo. Premioso, discreto. Sí, tienes razón. Lacónico. Tímido es mayormente ¿cómo se llama? No va con tímido. Sí, porque Facundo es una palabra que es alguien que habla mucho, ¿no? Alguien que es sociable, muy hablador, se podría decir en palabras vulgares. Y lacónico es su antónimo porque es su contrario. Es alguien que usa pocas palabras, que es conciso, breve. Más o menos como alguien tímido, pero lacónico es la palabra correcta. Porque tímido es un comportamiento que el ser humano tiene. Exacto. Un comportamiento no es el antónimo de Facundo. No es referido a la palabra en sí, ni nada que ver. Ok, gracias. Bien, entonces ya está resuelto esa parte. Ok. Entonces, pues, la analogía y las oraciones incompletas lo vamos a dejar para la siguiente. Ahora vamos a ver directamente algo sobre la escritura, ¿ya? Quiero ver cómo algo sobre las comas están fallando aquí. Eso mediante lo diagnóstico les ha salido, están un poquito... ¿Dónde estamos? Bien, vamos con esto. Se observa, ¿verdad? La escritura. Bien. Kramer, 1998, señala que si deseamos comunicar un mensaje, es necesario que encontremos el lenguaje que lo exprese más adecuadamente. La ventaja más importante de un texto escrito es que este se pueda modificar a medida que se va elaborando, tomando en cuenta los términos a emplear. Esa es la ventaja primordial. Si nosotros utilizamos el lenguaje oral, cuando estamos hablando con un amigo o amiga, y nos sale un improperio, por ejemplo, Charles, sin pensarlo, ¿no? Hay veces que nosotros proferimos las palabras y no la pensamos muy bien.
y nos sale un improperio, un insulto, y ella lo escucha o él lo escucha. Nosotros no podemos volver en el tiempo y eliminar esas palabras. Se nos salió la palabra, lo escuchó las palabras, se enojó y bueno. En cambio, la ventaja del escribir es que mientras ustedes lo van escribiendo, pueden ir modificando, bozando, escribiendo, tachando, para que el lenguaje y el mensaje correcto sea transmitido. Cuando ustedes consideren que está perfecto el mensaje, recién pueden enviar, bueno, el texto, el mensaje a la persona. Lo que quiero que entiendan que es efímero el lenguaje oral. Mientras yo voy hablando, las palabras se van difuminando, se van perdiendo en el tiempo. Simplemente escuchan los fonemas que yo estoy haciendo con con la boca, bueno, con las articulaciones para hacer los sonidos, y van desapareciendo, ¿no? Son efímeros, es decir, duran apenas milésimas de segundos ese sonido desaparezca. En cambio, cuando ustedes escriben, eso perdura en el tiempo. Libros desde de miles de años de atrás, los seguimos ahorita actualmente, podemos verlos, estudiarlos, leerlos. Y bueno, y la ventaja que ahorita que quiero que entiendan es que ustedes pueden modificar el mensaje mientras van escribiendo. Un ejemplo de eso es historieta de Joaquín Salvador Lavado, que es Quino, donde indica, ¿no? A ver, vamos a crear. Ya, se ve mejor. Bueno, amor de mi vida, lo nuestro fue hermoso, fue muy hermoso, pero creo que tal vez no supimos comprendernos bien a fondo. Y lo empieza a leer y dice, amor de mi vida, creo que es muy, muy expresivo. Entonces tacha, ¿no? Simplemente amor. Lo nuestro fue hermoso y tacha muy. Y sigue leyendo. Pero creo que tal vez, o bueno, creo que lo ha tachado, no supimos comprendernos bien. Y lo tacha, ¿no? Entonces se lo vuelve a leer y no es el mensaje que quiero transmitir. Entonces lo boza totalmente, lo bota el papel y empieza a escribir otra vez. Cariño. Ya no utiliza amor. Cariño. La nuestra fue una experiencia positiva, pese a que en muchas cosas no congeniáramos. Y lo vuelve a ver y dice, no, creo que no es el mensaje que quiero darle. Entonces ya, boza cariño. Simplemente ya pone, queridos Rolando. Seamos honestos y admitamos que nunca nos entendimos. Y lo vuelve a leer. Que nunca me entendiste. Y se enoja más, ¿no? Rolando, jamás en tu vida intentaste entender ni a mí ni a nadie. Y se enoja más y bueno, simplemente el mensaje que quería decir es adiós gusano. ¿Ven cómo nosotros podemos ir modificando las palabras para encontrar el mensaje correcto y recién enviarlo en una forma escrita? Entonces, el esquema elaborado expresa una secuencia que el texto puede seguir, pero que en el desarrollo del mismo puede ir cambiando. Es decir, ese esquema no es cerrado, puede ir modificándose de acuerdo al nacimiento de nuevas ideas. Así, el párrafo como porción del texto encerrado entre dos puntos y aparte, Serafín, 1995, página 64. Es el que expresa la realización del texto con ideas claras y fluidas. Y ahí vamos a ver ya el párrafo. Pero antes del párrafo vamos a ver la organización de las ideas, que sería justamente la oración.
La ortografía. La ortografía abarca aspectos importantes para una redacción correcta. Las normas básicas sirven para ordenar las palabras, dando el sentido que el escritor quiere transmitir. Al mismo tiempo, facilitar la lectura al lector, haciéndola más recreativa. Por tanto, explicaremos los signos ortográficos, la gramática y el uso de las mayúsculas. La ortografía son las reglas con las que ustedes tienen que utilizarlas para transmitir el mensaje correcto. Esto evita que el receptor intente descifrar qué has querido decirle. Mientras nuestro mensaje sea mejor escrito con la mejor ortografía, será más fácil la decodificación por parte del receptor. Es por eso que la puntuación es muy importante. Este tema es por demás importante, inclusive más de lo que se piensa. El usuario a veces no reconoce la relevancia de los signos de puntuación. Se cree que solo están como elementos ornamentales, que no influyera en la comprensión del mensaje que se desea dar a conocer. Durante décadas se ha trabajado estrategias, normas para enseñar y lograr el uso y ubicación adecuados de los signos de puntuación. Ya. Según la SAE, por su función, los signos de puntuación se clasifican en indicadores de límites de las unidades lingüísticas, donde están el punto, la coma, punto y coma, dos puntos, paréntesis, comillas, guión. Los indicadores de modalidad de los enunciados, donde están los de interrogación y los de admiración, y los puntos suspensivos, y los indicadores de la omisión de una parte del texto, donde se verían los 3 puntos. Se debe tener muy en claro que los signos de puntuación obedecen a la estructura de la oración, en primer lugar, y posteriormente a un estilo del autor. ¿A qué se refiere eso? Que que los signos de puntuación o las comas, 2 puntos, punto y coma, tienen que responder a la estructura de la oración. No puedes colocar alegremente, yo aquí quisiera ponerle una coma, ¡pam! Y ya está. No. Se responde a la estructura. No es para que una persona tenga una pausa para respirar. Una coma, no. La coma, los puntos, punto y coma y todos los signos de puntuación sirven para la comprensión y la estructura de la oración. Una estructura fácil sería que sería la oración determinativa, donde tenemos sujeto, verbo, complemento directo y complemento indirecto. Lo que ustedes, hasta ahí se me ha entendido, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya, esta parte ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a ver? Justamente esto de la oración, el sujeto, verbo, complemento directo y complemento indirecto. Veamos esto. Si nosotros tenemos esta oración, lo pueden leer, ¿verdad? Díganme dónde colocarían una coma. Depende del mensaje que se quiere. A ver. Podemos cambiar el significado de la oración. Donde la mujer. Donde la mujer, después de la mujer. La mujer. De la mujer, licenciado. En la mujer sería. ¿Dónde la mujer? Antes de la sopa. Después de tiene. En la mujer. Después de que tiene. Desde la mujer. El hombre supiera el valor que tiene la mujer. En mi opinión, licenciado, la coma iría donde más o menos el fondo que queremos transmitir con el mensaje. Por ejemplo, si la coma va ahí donde tiene, sería muy diferente el mensaje. Sería si el hombre supiese el valor que tiene, la mujer se arrastraría en la búsqueda, o sea, transmite otro mensaje. Ahora, si lo ponemos en la parte de la mujer, el significado de esta frase sería distinta. Sería si el hombre Bien.
Es interesante cómo una simple signo de puntuación puede cambiar el significado de la oración. ¿Dónde estábamos? Acá estábamos. ¿Se podría decir que los signos de puntuación salvan vidas? También, por ejemplo, en este, los hombres pondrían la coma después de la palabra tiene, donde si el hombre supiese el valor que tiene, la mujer se arrastraría en su búsqueda. ¿Ven? Aquí el hombre tiene el valor y la mujer se arrastraría en su búsqueda. Ahora, las mujeres pondrían la coma después de la palabra mujer. Si el hombre supiese el valor que tiene la mujer, se arrastraría en su búsqueda. ¿Ven cómo simplemente un cambio de un signo de puntuación puede cambiar el significado de la oración? Si no colocan la coma, el punto en el lugar correcto, pueden enviar un mensaje equivocado al que ustedes pretenden enviar. Es por eso que vamos a ahondar un poco más sobre la puntuación, ¿ya? Que es un poco amplio. Y eso es lo que le vamos a dar mayor importancia. Ustedes deben conocer el punto, ¿no? ¿Quién no conoce el punto? Conocen su función. El punto tiene dos usos importantes, el lingüístico y el no lingüístico. El lingüístico es el que se va relacionado con las palabras y el no lingüístico es el que va relacionado con los números. El primero hace referencia a la cualidad como delimitador y el como un signo de abreviación. El segundo indica su asociación a la escritura de las expresiones numéricas. Se utiliza el punto o el espacio para separar cada 3 cifras de números. Por ejemplo, pueden separar números mediante espacios. Por ejemplo, aquí se dice 5.684.484, simplemente con espacios, o con puntos, como se lo muestra acá. Lo mismo, 5.684.484. ¿Ven? Pueden utilizar un punto o un espacio. Ese es el no lingüístico, el que va relacionado con los números. Ahora veamos el lingüístico. Existe 3 puntos, ¿verdad? El punto seguido, el punto aparte y el punto final. En un texto, el punto seguido es el que continúa en el párrafo, es decir, el que está dentro del párrafo. Tú escribes una oración, colocas un punto seguido y continúa otra oración, pero en el mismo párrafo. El punto aparte es el que separa los párrafos. ¿Cómo lo ven acá? Está dividido en 2 párrafos, ¿verdad? Un párrafo o otro párrafo. Si no se ve su presentación. Ajá. ¿Lo hago más grande? La presentación. Tal vez es su cámara, compañero, porque se ve normal. Dice, se ve normal. Se ve normal, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, lo puedo seguir. Ok. Se ve normal. Gracias. Prosigamos. Entonces tenemos 3 tipos de puntos. Punto seguido, punto y aparte y punto final. El punto final es el que concluye el texto. Simplemente eso. Punto seguido, punto aparte y punto final. El punto seguido está dentro del párrafo. Punto aparte separa los párrafos. Punto final termina el texto. Comprendidísimo, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya, hasta ahí, hasta aquí nada Sí, nuevo, licenciado. ¿verdad? Ya, hasta aquí nada nuevo. Vamos haciendo un poco más complejo esto del punto. No es así de fácil, nomás. Otros tipos de punto son las abreviaciones. Deben llevar un punto, señor, doctor, don, hermano. Cuando hacen una abreviación, la identificación de una abreviación es inicial de la primera letra y punto. Por ejemplo, este señor significa señores, ¿verdad?
señor. Lo que nosotros lo podemos abreviar con SR punto, ¿verdad? Para eso también sirve el punto. Doctores. En la abreviación siempre con mayúscula. Doctores, punto. O licenciado. Licenciado. LIC, ¿verdad? Esa es la abreviación y también para eso, para eso sirve. Ahora, deben tener mucho cuidado cuando utilizan símbolos. Los símbolos, cuando están abreviados, no utilizan punto. Principalmente los que son de cantidad, de distancia, de masa, de peso, por ejemplo, litros, metros, hectáreas, centímetros, gramos, kilogramos, segundos, horas, kilos, hectáreas. Estos son símbolos y los símbolos no utilizan punto. No confundan los símbolos con abreviaturas, ¿ya? Estos símbolos no llevan punto al final, ni se pluralizan. No se coloca litros, LS, ni se minutos. Simplemente se colocan la L, que significa litros, o M, que significa metros, o H, que significa hectáreas. Ejemplo. Pedro mide 1,75 metros. Su hermano mide 1,60 metros. Verán que no se ha pluralizado. Es decir, poner M centímetros, así, ¿no? Y no lleva punto. También el punto va después de las comillas, paréntesis, de cieza y corchetes, no antes. Sus padres fueron, abres comillas, te odio con razón, el punto está después de las comillas. Luego se marchó, punto. Pienso que la amé con locura, ciezas paréntesis y punto. Ven cómo cambia, ¿no? Hay algunas cosas que son interesantes de estudiar. Hice una pregunta. Adelante. ¿Quién? ¿El título se le puede colocar punto cuando empieza con mayúscula? O sea, toda mayúscula va en un título, no ve, entonces ¿se le puede poner punto? No, los títulos no tienen puntos, ni los subtítulos. Y justamente está acá, aquí estamos, justamente tu pregunta va a esta diapositiva. No colocar punto en los siguientes casos. Si el punto coincide con los signos de admiración o el signo de interrogación, de cierre no lleva punto, porque los mismos ya tienen punto. Si nosotros ampliamos la imagen, tanto el signo de interrogación como el signo de admiración tiene punto, ¿verdad? Ahí abajo. Por eso es un error, cuando colocas un punto a su lado, es un error. Ya tienen su punto de cierre. Por eso no se le puede colocar otro punto aparte, algo así, ¿no? ¿Verdad? Claro. Cuando hagas una pregunta y cierres la pregunta, no se debe colocar un punto a su lado, porque estos ya tienen un punto. Ahora, las cifras numéricas pueden llevar punto, pero hay excepciones. Por ejemplo, los años, los números de página y los números de artículos o decretos o leyes no llevan punto. Por ejemplo, aunque les dije que se puede, ¿cómo se llama esto? Se puede colocar en miles y millones puntos, dividiendo por miles. Hay excepciones como cuando utilizas años. En el año 2014, año 2018, año 2025, notarán que no lleva punto.
Aquí es un error colocar un punto en los años, ni tampoco está separado por espacio. Ahora, decretos supremos, leyes, también no debe llevar punto. Decreto Supremo 2019, ven que no tiene punto. Es un error. Después, los títulos y los subtítulos tampoco llevan punto. Títulos y subtítulos. Ortografía de la lengua española. Sería un error que coloquen un punto. Eso estaría mal. Los títulos y los subtítulos nunca deben tener un punto final o un punto aparte. ¿Ya? Pregunta sobre el punto. Vaya. Totalmente entendido. Aquí dice. Aquí, por favor. Ya, a ver, uno por uno. Levante la mano. Vladimir. Después Ángela. Vladimir, bueno. Ángela entonces. Dice cuando Bueno, digamos sí. en una oración. Estamos en un subtítulo y coloca un punto y guión, ¿está bien? Digamos una frase en mayúscula, ¿ahí puede llevar el punto? Una clase en mayúscula. A ver, Ángela, Yolanda primero. Hazme tu pregunta. En el subtítulo, cuando colocan punto y guión, ¿está bien? No. En un subtítulo no se debe colocar ni punto ni guión. Está bien, muchas gracias. Ni en el título ni en subtítulos. ¿Otra pregunta? Aquí dicen, consulten por favor el grupo 2. Licenciado, una consulta. Dentro de un título, normalmente es necesario obviar las abreviaturas, ¿verdad? No puede llevar una abreviatura dentro de un título, ya que eso conllevaría a poner un punto, ¿verdad? Estás en lo correcto, pero también en un título, bueno, eso lo vamos a ver. Un título no debe llevar abreviaturas. ¿Por qué? Porque, uno, puede ser de diferentes áreas, y aunque yo pueda escribir, digamos, un artículo de lingüística, y yo sé que es una L1, que es una L2, que digamos es primera lengua materna, segunda lengua o lengua internacional, LE. Esas abreviaturas yo lo conozco, pero el que va a leer, el receptor, no los conoce. Por eso es un error el utilizar abreviaciones en un título. No debes tener ni abreviaciones, ni palabras muy rebuscadas, ni excederte los 15 palabras. Alrededor de las 15 palabras debes tener tu título. No tener una puntuación, no tener comillas, no hacer una pregunta de tu título o de tu subtítulo. Esos son errores muy comunes al hacer un título. ¿Te respondí? Y hablando dentro de los subtítulos, ¿también se tendría que obviar las abreviaturas? En los subtítulos, si ya has mencionado arriba la explicación de qué significa la abreviación, ya puedes utilizar en los subtítulos abreviaciones, pero no es muy recomendable. De acuerdo, gracias. Licenciado, una pregunta. Valeria, a ver, dime. Respecto al uso del punto, en las palabras que no son acrónimos, es decir, cuando la sigla se pronuncia como una palabra, no se pone el punto, ¿verdad? Sí, cuando la abreviación forma una palabra, por ejemplo, omni, ONU, no se coloca punto. ¿Tienes toda la razón? Solo cuando no forma una sigla. Licenciado, Adelante. una pregunta. ¿Hasta cuántos puntos se puede poner? ¿Es limitador o hablando de punto aparte, seguido y todo eso, en un párrafo?
Bueno, un párrafo bien estructurado lleva alrededor de unas 3 a 4 oraciones. Es un error el tener un párrafo de una oración o tener un párrafo de unas 7 oraciones, toda la página sería. Que tenga unas 3 a 4 oraciones es un perfecto párrafo donde debe tener 3 puntos apartes, ¿verdad? Y un punto, no, 3 puntos seguidos y un punto aparte. 4. Muchas gracias. Licenciado, otra preguntita. Hace rato una compañera preguntaba en un subtítulo, no se le debe poner un punto y guión. Entonces, ¿qué se le debe poner? Nada. Van a ver. Aquí podemos hacer un pequeño Aquí está, ¿no? Ok, Por gracias. ejemplo, acá, la coma, ¿no? Ese es un subtítulo. No tiene no tiene un punto aparte. Bueno, y ahí ponemos otro subtítulo, por ejemplo, la coma vocativa. Y tampoco yo lo coloco otro punto. No es necesario, porque simplemente las palabras van a venir abajo del subtítulo. No es necesario poner un enlace o nada de eso. Tal vez si este es 1. Ya, 1.1 la coma, este sería 1.1, ¿verdad? Simplemente identificarlo así, una jerarquización de un título, un subtítulo más abajo. ¿No? Ya. Ok, gracias. ¿Ya? Ahora vamos. Ok. Bien. Ven como que, aunque conocen muchos, o bueno, todos hemos escrito con el punto, tiene sus peculiaridades. Los títulos no tienen punto. Los subtítulos no llevan punto. Los títulos y los subtítulos, bueno, es mejor que no coloquen abreviaciones ni palabras complejas. Las cifras numéricas pueden llevar punto, pero en los años, leyes, decretos no deben llevar punto. ¿Bien? ¿Comprendido? Sí, licenciado. ¿Puedo explicar, por favor? ¿Perdón? ¿Nos puede volver a explicar sobre el lingüístico? El lingüístico, claro. Algunas de pasadita le vamos a dar. El punto pueden ser dos. El punto lingüístico y el punto no lingüístico. El no lingüístico va relacionado a los números, es decir, en cifras numéricas. Como acá tenemos 5.684.484. Separamos los miles por punto. También está bien colocar separarlo con espacios en blanco. Lo mismo, 5.684.484, se entiende. Ahora, los puntos lingüísticos van relacionados con las oraciones, la formación de oraciones y las palabras. Por ejemplo, tenemos 3 tipos de puntos, principalmente. El punto seguido, punto aparte y punto final. El punto seguido está dentro del párrafo, simplemente separa la oración. El punto aparte marca el final de un párrafo y el comienzo de otro párrafo. Y el punto final simplemente marca el final del texto. Como vemos en esta imagen, puntos seguidos, hay 2 oraciones dentro de cada párrafo. Esas 2 oraciones están separadas por un punto y seguido. Y también hay 2 párrafos que están separados por un punto y aparte. Y finalmente todo termina con un punto final. ¿Ven cómo el título no tiene punto? Ni el fin. Ahora,
Excepciones, siempre hay excepciones. También el punto se lo utiliza para hacer abreviaturas, pero estas abreviaturas no deben confundirlas con símbolos. Los símbolos no llevan punto. ¿Cómo identificas un símbolo? Cuando se habla de masa, distancia, tiempo, donde se puede identificar litros, metros, centímetros, gramos, kilogramos, hectáreas, segundos, todo eso son símbolos. Y simplemente estos no deben tener un punto final. Acá vemos un punto al lado de centímetros, ¿verdad? Pero este es un punto de final de oración. No es un punto de, como acá, de una abreviación. En eso deben tener cuidado. Y también que los símbolos no se pluralizan, es decir, no se coloca 60 centímetros. Una S, no, es un error. Simplemente, ¿cómo está? Centímetros, metros. Y finalmente, también el punto va después de las comillas, paréntesis, de si es de corchetes, no antes. Es decir, los paréntesis tienen que estar dentro de la oración, porque es algo aclarativo. Por eso el punto va después del cesar los paréntesis, como también en las comillas. ¿Cómo estamos acá? Cesamos comillas y es de 100 puntos. Cesamos paréntesis y es de 100 puntos. Bien, ¿preguntas? Le hice una pregunta en lo que es en los números. Ejemplo, aquí estoy leyendo un artículo donde dice que se separa solamente con un espacio y una coma en los decimales. Esa parte quisiera que se me aclare. No decimales, miles. La coma es utilizada para separar decimales. El punto separa miles. Como acá. Cada 1000 está separado por un punto. ¿Ves? Un poquito lo agrandamos. También puede ser separado por espacios en blanco, pero no está separado por comas. La coma separa los decimales, es decir, si hubiera 5.684.484,45 centavos. La coma separa decimales, no miles. ¿Ya? No, bueno, eso Sí, es se entiende. punto de la coma, vamos a ver ahora, más abajo. Pero nos estamos adelantando. Bien, Aquí una pregunta también, licenciado. a ver, dime. Tengo indicado que no se puede usar el punto final en firmas de cartas u otros documentos. ¿Eso es verdad o no, licenciado? Cuando uno firma, bueno, depende de la firma. Hay algunos que firman con punto que tiene su significado. Bueno, depende de la firma. Si tu firma no tiene punto, no es necesario. Cuando uno firma, bueno, esa es la separación, ¿no? De una oración y de una frase. Cuando ustedes utilizan frases, quiere decir que no tiene un verbo, ese no debería llevar punto. Por ejemplo, ¿qué es una oración? A ver, ¿qué es lo que tiene que tener una oración para ser considerada una oración? Verbo, sujeto y predicado. Ya. Pero ¿qué es lo... Pronombre, verbo y complemento. Sí, pero ¿qué es lo principal? ¿Cuál es el núcleo de la oración? El verbo. El verbo. Si una oración no tuviera verbo, ya no sería una oración. El verbo le hace una oración. Un verbo conjugado hace una oración. Dios mío, ¿es una oración? No. Es una expresión, es una frase, ¿verdad? Es una expresión. Sí. Sí. No, señor. Eso pues se puede poner, bueno, como es una expresión, como es una bueno,
no es una onomatopeya, es una expresión. Este va, Expresión exclamativa. sí, pero este tendría que estar encesado entre signos de admiración. Pero a lo que me refiero es que la diferencia entre las oraciones y las oraciones tienen un verbo conjugado, que es un núcleo. Estos deben tener sí o sí punto final de oración, o sí un punto. Empieza con mayúscula, termina con punto. Esa es la clasificación de las oraciones, el tener un verbo conjugado, eso los hace oraciones. Los demás serían simplemente palabras o frases como Dios mío, ¿no? Que no tiene un verbo. Estas frases que se puede decir decreto supremo, si solo hablamos decreto supremo, o los artículos, no tienen un verbo. Entonces, estos no tendrían que tener un punto final de oración, porque no pertenecen a esa clasificación de oración. ¿Me dejo entender? ¿O los he confundido más? Confusión. No, licenciado. No, está bien, licenciado. Se le entiende bien. Ok. Cuando tengan una oración con verbo conjugado, punto. Si solo tienen algunas palabras, así como decreto supremo, número de artículos, que son solo ya frases, no es necesario cesarlo con un punto. Cuando hacen una lista, ¿no? Por ejemplo, hacer las categorías gramaticales, ya sujeto, verbo, complemento, hacen una lista, ¿verdad? Mediante, ¿cómo se llama esto? Viñetas, digamos, o viñetas, hacen una lista. Esa lista no son oraciones completas, entonces no necesitarían un punto. A eso me quiero referir. Solo las oraciones completas necesitan la primera palabra con mayúsculas y el punto de que sí es la oración. Bien, a ver, ya no hemos llegado ni a la hora ni a la coma. Bien, vamos un poco con la coma, ya nos vamos a pasar unos 7 minutitos, ¿ok? Vamos a para que vayan marcando, ¿ya? Para que lo vayan. Es complicada la coma. Es lo más complicado que vamos a tomar ahora. A ver, ¿dónde estamos? La coma. Ya, la coma. La coma es uno de los signos más empleados, pareciera un comodín. El usuario lo utiliza a veces de forma mecánica, pero se basa en la estructura de la oración. A continuación se describe la clasificación de los usos de la coma, por su importancia y uso, tomando la categorización de Ávila Fernando. ¿A qué se va esto? Que la coma no es simplemente uno. Vamos a ver que tenemos como 9 tipos de coma. Veamos estos ejemplos. Si nosotros lo leemos, simplemente así. Y así. Ya. Estas oraciones necesitan coma. Sí. Sí. Desde mi punto de vista, Porque está haciendo como una afirmación, yo creo. Ujú. Sí lleva una coma. En la primera, primero analicemos la primera. María dio croissant a Luis. No. No es necesario coma, ¿verdad? No. Tal vez los necesite porque es una oración directa. Una Es una oración muy corta, por la cual no necesito una coma. Puede ser como una especie de aviso. Algo, María dio croissant a Luis. Croissant, pues, muy... Pongamos té. Ya. María dio té a Luis. Veamos esta. Para analizar una oración, siempre tienen que buscar primero el núcleo. ¿Cuál es el núcleo?
Dio, de dar, el verbo. El verbo. El verbo. El verbo dio. Eso lo marcamos. El verbo. Ya. Dio. María dio al té a Luis. Ahora, ¿quién es el protagonista? ¿Quién actúa? María. María. Siendo la situación. El sujeto. Sujeto y verbo. María dio. Este es un verbo transitivo. ¿Qué quiere decir cuando es un verbo transitivo? Que necesita recaer en algo esa acción. Cuando nosotros decimos María dio, pero la pregunta ¿qué dio? María vendió, ¿qué vendió? María llevó, ¿qué llevó? Te sale esa pregunta, ¿no? Entonces, esto es el complemento directo. Directo. Porque necesita información para completar el verbo. El verbo es transitivo. María dio. ¿Pero qué dio? Té. Eso lo pintamos con verde. María dio té. Sujeto, verbo y complemento. María vendió papas. Sujeto, verbo, complemento. ¿Qué vendió? Papas. María regaló. ¿Qué regaló? María regaló. ¿Cómo se llama? ¿Qué regaló? Bueno, flores. ¿Ven? Estos verbos que son transitivos necesitan recaer la acción en algo más. A eso es lo que nosotros llamamos complemento directo. Esto sería el complemento directo. Ahora, si la oración no fuera transitivo, por ejemplo, María camina, se entiende completamente. No puedes preguntar qué camina. Podrías preguntar dónde camina, pero no puedes preguntar qué camina. Cuando ustedes se preguntan qué al verbo, y si tienes respuesta, es un verbo transitivo y necesita un complemento directo. María dio té. Eso es el complemento directo. Ahora, ¿a quién dio? Ese sería el complemento indirecto. ¿Ya? Entonces, hasta aquí los ponemos. Sujeto, verbo, complemento directo y complemento indirecto. Esto es lo que nosotros ahorita estamos viendo en esta oración. ¿Ya? Sujeto María. Verbo dio. Complemento directo, té. ¿A quién dio té? Complemento indirecto, a Luis. Esa es la estructura de una oración determinativa. La oración más fácil. Con este tipo de oraciones ustedes tienen que escribir. Intenten escribir siempre así. Sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto. Hasta ahí. No se compliquen con hacer una suboración y otra suboración y otra suboración y van a ver que se complican la vida al escribir. Ustedes intenten escribir, aunque parece una estructura fácil, que, yo en Kinder escribí así, no. Van a ver que va a tener su dificultad va a crecer mientras vayamos avanzando. Pero lo que quiero que comprendan ahora es esa estructura. Sujeto, verbo, complemento directo y complemento indirecto. Esta estructura no lleva comas. No me pongan una coma acá. María, matan al sujeto. Es una coma asesina. Separar el sujeto del verbo es un error. Separar el verbo del complemento directo es un error, porque el complemento directo responde a la pregunta del verbo ¿qué dio? Té. Es un error. Separar el complemento indirecto del directo es otro error, fatal error. Esta estructura no lleva comas, no necesita comas. ¿Me hago entender?
Sí, licenciado. Ya. Sí, dice. Esta es la oración determinativa. Esta estructura es la más básica. No lleva comas. Sujeto, verbo, complemento indirecto. No lleva comas. Veamos el segundo ejemplo. El ingeniero de sistemas Esaú Piedraluta entregó ayer su informe a la vicepresidente de proyectos del Banco Panamericano. ¿Dónde está el núcleo de esta oración? ¿Entregó? ¿El verbo? Entregó. Bien. Entregó. Ese es el verbo. Bien. ¿Quién entregó? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién está realizando esa acción? El ingeniero de sistemas. El ingeniero de sistemas ese es el sujeto, ¿verdad? Todo eso sería el sujeto. Sí. El ingeniero de sistemas es Esaú Piedraluta porque es su título y su título y su nombre, ¿no? El ingeniero de sistemas Esaú Piedraluta entregó. Ayer es un adverbio, pero como es solo uno, no es necesario marcarlo. Vamos a ver por qué no es necesario marcarlo posteriormente. ¿Qué entregó? Su informe. Un informe. Su informe sería, ¿qué sería? ¿Su complemento directo? Complemento directo. Eso sería complemento directo. Verdes, ¿no? Ya. ¿A quién entregó su informe? Hasta aquí sería el complemento indirecto. Ahora observarán que tiene la misma estructura que la oración anterior. Sujeto, verbo, complemento directo y complemento indirecto. ¿Verdad? La pregunta es, Sí, solamente que es un poco más largo. Sí. ¿Y ahora necesita comas? Licenciado, creo que se podría hacer uso de la coma vocativa tal vez para poder separar el vocativo del resto de la oración, o tal vez una coma positiva porque el nombre del ingeniero tal vez se podría omitir. Ese sería mi análisis, licenciado. No sé si estoy en lo correcto. No, porque... La verdad creo Okay. ¿Coma, licenciado? Sí, un momento. Les voy a explicar por qué no es una coma vocativa. La coma vocativa hace alusión a quien te estás dirigiendo. La coma vocativa sirve para marcar a quién te estás dirigiendo. Es decir, si yo escribo, buenos días, estudiantes. Eso les mando al grupo de WhatsApp, ¿ya? Buenos días, estudiantes. Esta coma es la que se llama vocativa, porque me estoy dirigiendo a ustedes. Este es el oyente o el receptor. Cuando ustedes escriben, buenos días, mamá, se tiene que separar siempre la palabra a quien te estás dirigiendo, que es a quien estás evocando. Por eso se llama vocativa. ¿Me dejo entender? Por eso acá no es necesario una coma vocativa. Tal vez una coma aclarativa, que sería justamente el ingeniero de sistemas. Acá podríamos poner una coma. Indicando quién es el ingeniero de sistemas, pues es Esaú Piedraluta. Porque si nosotros borramos esto, que es aclarar, se entiende la oración. El ingeniero de sistemas entregó ayer su informe a la presidencia. ¿Ven cómo esa información no cambia el sentido de la oración? A eso nosotros llamamos coma aclarativa, que también puede ser separado por, ¿cómo se llama? Paréntesis. Entonces, ¿es una coma positiva, licenciado?
O aclarativas diferente a positivas. Positiva. No conocía yo positiva. Sí, las comas apositivas están dentro de la oración y, o sea, se puede suprimir sin que cambie el significado de la oración. Por eso le decían aposición, licenciado. Sí, no, apósito, te refieres a un apósito. Sí. Esto sería como un apósito, tienes razón. La coma, bueno, nosotros lo vamos a llamar coma aclarativa, ¿ya? Que también forma un apósito, lo que se dice una información adicional. En este caso, pero acá no se lo coloca. ¿Por qué? Porque esa información tiene que ser conocida por todos. Nosotros no lo conocemos a Esaú Piedraluta, ni al ingeniero de sistemas. Por eso el título del Esaú Piedraluta tiene que ir con su nombre y su título. Es algo que nosotros no conocemos, esa información. Por eso esta información tiene que ser así. El ingeniero de sistemas Esaú Piedraluta entregó ayer su informe a la vicepresidente de proyectos del Banco Panamericano. Todo este texto es la misma estructura que el de arriba. Sujeto, verbo, complemento directo y complemento indirecto. Y por lo tanto, no debe llevar comas, ¿verdad? Hola. Sí, bien. licenciado. Ahora veamos la siguiente oración. Una empresa estadounidense dedicada a la exploración y explotación de recursos energéticos del subsuelo vendió sus vehículos antiguos a una institución privada ecuatoriana que se dedica a las mismas actividades. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? No, ¿cuál es el núcleo? Vendió. Yo creo que tendría que utilizar por obligación lo que es la coma, porque está haciendo una pausa ahí. Vendió. ¿Quién sería el sujeto? La empresa estadounidense. Todo esto vendría a ser el sujeto, ¿verdad? Sí, licenciado. Podríamos decir que toda esa parte es explotación. Aunque aquí tiene una suboración, ¿no? Una cosa aclarativa que indica una empresa estadounidense dedicada a la exploración y explotación de los recursos naturales. Eso lo podemos poner como un apósito, es decir, Sí, con una licenciado. coma aclarativa. Pero, ¿y a quién vendió qué vendió? Sus vehículos. Vehículos antiguos. Sus vehículos antiguos. Vehículos antiguos. Complemento directo. ¿A quién vendió? A una institución. A una institución privada de Ecuador. Eso sería su complemento indirecto. Directo. Complemento indirecto. ¿Verdad? Este también tiene la misma estructura, aunque es más compleja. No debería llevar comas, pero pueden poner comas acá. Para aclarar, ¿verdad? ¿De qué empresa es? Ahí. Pero en este tipo de estructuras, lo que quiero que comprendan es que no lleva comas cuando ustedes hablan de un sujeto, el verbo, el complemento directo y el complemento indirecto. Esa estructura se le llama la oración determinativa. No debe tener comas. Ahora sí vamos a ver cuándo se lleva comas. ¿Ya? Licenciado, creo que cuando son ya dos verbos, recién lleva coma, ¿verdad? En una oración, cuando ya mencionamos más de dos verbos. Sí, cuando es una suboración, pero hay casos. Vamos a verlo más adelante. Por ahora, acá quedemos. Pero ahora, hasta acá, ¿tienen preguntas? ¿Está claro la oración determinativa? Sujeto, verbo, complemento directo y complemento indirecto. Todo claro. Todo claro. Todo claro, ¿verdad? Sí. Esta estructura es la que no tiene que tener comas. ¿Ya? Véanlo bien. Sujeto, verbo, complemento directo y complemento indirecto no lleva comas. No me separen el sujeto del verbo. Esa es
la coma asesina. Lo peor que pueden hacer es separarme el sujeto del verbo. Tampoco el complemento directo del verbo ni el complemento indirecto del verbo. Ahora, la pregunta es, si nosotros cambiamos la estructura, por ejemplo, empezamos con el complemento indirecto, seguimos con el complemento directo, vamos con el sujeto y al final ponemos el verbo, ¿tendría comas? En algún caso lograríamos crear una oración con esta estructura, sí, llevaría comas. Sí. ¿Seguros? Por ejemplo, eso lo paso acá. ¿Cambia la oración? Continúa con la misma estructura. Cambia la estructura, pero no cambia el significado. Pero sí, licenciado. Claro, cambia la estructura, pero el significado sigue siendo el mismo. Sí, siguen el mismo. Tiene mucho sentido. ¿Necesitaría comas? Sí, creo que sí, porque a Luis está mencionando, entonces ahí tendría que tener coma. Pero a ver, las matemáticas que dicen, el orden de los factores no altera el resultado, ¿verdad? Según matemáticas. En matemáticas sí, pero en lenguaje lo puede llegar a alterar. No, sería un error colocar comas. Igual, en este caso no tendría que llevar comas. A Luis María dio té. O si cambiamos, dio té a Luis María. Igual, no tendría que cambiar de significado. Y también esta estructura no tendría que tener comas. Dio té a Luis María. Tampoco. Lo que quiero que comprendan es que esta oración, por más que el complemento directo vaya a un lado o al otro y el verbo al final, no lleva comas. ¿Ya? No me pongan comas. Y una coma aclarativa. ¿Y dónde quieres poner una coma aclarativa? Para mencionar quién ha dado el té, tal vez en Luisa, y para que sepan que es María la que le ha dado el té. Licenciado, una pregunta. Ya, ahí podría ser una coma aclarativa. Dio té Luisa María, que es la hermana de Juana. Eso es una aclaración, un apósito, ¿verdad? Ahí sí podría ser, pero en esta estructura de acá, María, no me pongan comas. Por más que el complemento directo, como les he mostrado, puede ir adelante o puede ir al final, o el verbo puede ir adelante. Entonces, licenciado, si es una oración directa en sí, no tiene que llevar coma para nada. No. Si solo tiene estos elementos, sujeto, verbo, complemento directo y complemento indirecto, no lleva comas. ¿Comprendido? Sí, comprendido. Gracias, licenciado. Licenciado, se ha comprendido muy bien la temática, pero tengo una pregunta aparte de eso, por favor. A ver, dime. A la clase de ayer, varios de los que estábamos presentes hemos tenido muchos problemas para conectar a clase y no hemos visto la primera parte. Nos habían indicado que iban a pasar las diapositivas al grupo o en todo caso subir la grabación de la clase, porque varios de nosotros hemos ingresado a media clase o incluso a finales. No nos han dicho cuándo lo iban a publicar o cómo va para ir repasando. Por favor, licenciado. Se ha creado un grupo de, ¿cómo se llama? De Classroom, donde, si no me equivoco, los voy a ver, eso veré cómo está eso. Ahí voy a subir todo el material, incluso algunos libros para que ustedes puedan desplazar. Un excelente libro para que puedan ver los comas es ¿Dónde va la coma? De justamente este autor, Ávila. Este tipo de materiales yo los voy a ir subiendo al Classroom. Los iré integrando y bueno, ahí les voy a pasar todo el material que necesitan para lenguaje. ¿Les parece?
Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Sí, muchas gracias. Bien, entonces, ahí quedemos. Nos hemos pasado media hora. Está bien, muchas gracias, Media hora, licenciado. bien. Sí, nos hemos pasado. Pero entonces, primeramente para mañana, directamente nos vamos a ver el 2 de enero. Quiero desearles que tengan hoy día una feliz Navidad y un próspero año nuevo todos. Y bueno, nos vemos conmigo el 2 de enero. ¿Les parece a la misma hora? Gracias igualmente, licenciado. Igualmente, licenciado. Feliz Navidad, licenciado. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, licenciado. Feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo a todos. Goodbye, goodbye. Feliz año nuevo, compañeros. Feliz año nuevo. Feliz.